Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada semana en la mesa de análisis político, precisamente con la participación, con la opinión, la voz autorizada de auténticos especialistas, auténticos líderes de opinión y sobre todo gente con la experiencia, con la calidad profesional y con el prestigio institucional en estos temas de coyuntura nacional y de interés internacional. Quiero recibir, como cada semana, y agradecer la presencia del arquitecto Adrián Alanís Quiñones, exsecretario general de Gobierno del Estado de Durango, ex senador de la República. Arquitecto, muy buenos días. Muy buenos días, Julio, muchas gracias y muy buenos días para todos los panelistas, para Demetrio, Gracias. para Marco, para el señor juez. Muy buenos días. Buenos días. Gracias, arquitecto. También agradezco la presencia de don Demetrio Soy la Tijera, también ex senador de la República, también ex delegado en la Miguel Hidalgo, y bueno, pues un hombre con amplia experiencia política y sobre todo con una gran trayectoria en el contexto legislativo. Don Demetrio Soy, muy buenos días. Buenos días, Julio, Adrián, Marco, Mariano. Buenos días. Buenos Bienvenido, días. señor. Buenos días. Quiero agradecer la presencia de una voz especializada, un hombre con una gran trayectoria institucional en el contexto electoral, el exconsejero del Instituto Nacional Electoral, el doctor Marco Antonio Baños, que nos honra con su presencia. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Doctor Jiménez, muy buenos días. Demetrio, Adrián y por supuesto, señor juez, muy buenos días. Buenos días. Gracias, doctor Baños. Y bueno, pues obviamente tenemos un representante, un digno representante del Poder Judicial, un hombre con la autoridad moral, con la trayectoria profesional y con el liderazgo institucional que evidentemente ostenta con mucho orgullo y con gran satisfacción para aquellos que conocemos y entendemos de la importancia de la administración e impartición de justicia. Quiero agradecer la presencia del juez federal, del juez de distrito, con adscripción en Tabasco, don Mariano Suárez. Su señoría, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Julio. Buenos días a todos. Aquí estamos a la Buenos orden. días. Gracias. Bienvenido, doctor. Gracias. Gracias. Bueno, pues permítanme iniciar esta mesa. Es una mesa con muchos temas. La verdad es que en redes sociales nos han cuestionado que abordamos también temas internacionales, el tema del Mayo, y bueno, pues las contradicciones y la falta de capacidad para responder por parte del gobierno. Sin embargo, quiero iniciar el tema electoral, que es un tema que nos preocupa a nivel nacional. Quiero iniciar con el doctor Marco Antonio Baños. Doctor, muy buenos días. ¿Qué opinión te merece la respuesta o el posicionamiento de Guadalupe Tadei respecto del criterio que va a tomar el INE para resolver el polémico tema de los plurinominales, doctor Baños? Bueno, primero que nada, creo que no hay ninguna sorpresa con el tema. Ya lo habíamos conversado con antelación aquí mismo en tu programa, Julio, y Guadalupe Tadei ha sido muy clara en decir, es la segunda vez que lo dice con mucha precisión, lo han dicho otros consejeros electorales, en el sentido de que se va a aplicar la Constitución en forma absolutamente letrista, no se van a apartar de la literalidad de la norma. Y la norma dice que se va a distribuir las curules de representación proporcional por partido político y no por coalición, calculando el 8% de la posible sobrerepresentación por cada uno de los partidos y no por las alianzas políticas que se formaron durante el desahogo del proceso electoral. Es un tema, insisto, que ya lo habían mencionado con toda claridad los consejeros electorales. Guadalupe Tadei se ha referido con mucha precisión, yo diría por segunda ocasión a este asunto, y por consecuencia pues vamos a tener que en el dictamen que arroje el Instituto Nacional Electoral a más tardar el día 23 de agosto,
pues vamos a tener una sobrerepresentación del partido de Morena, del Trabajo y del Verde Ecologista de México, que les van a entregar una cantidad cercana a las 3/4 partes del total de las curules. Y hemos dicho también con mucha precisión que en el desahogo de las elecciones, sumada la votación de los 3 partidos políticos, de Morena, del Verde y del Partido del Trabajo, ellos suman el 54% de la votación que se depositó en las urnas el día 2 de junio. Pero con el esquema de interpretación que va a aplicar el Instituto Nacional Electoral, ellos se van a llevar casi el 75% de la integración de la Cámara de Diputados. Claro que ellos han aludido a que los precedentes están así. Hemos dicho también que, por ejemplo, en 2012, la coalición del PRI y del Verde tuvo una sobrerepresentación por encima del 8% de 2/10 con una diputación, que en el caso concreto del 2015 tuvieron 8 diputaciones, la misma coalición del PRI y del Verde, y que en 2018, 2021, pues en rigor se han aplicado las mismas reglas. Ahora, sí es un dilema muy importante porque con independencia de que el INE lo haga de esa manera, en mi opinión, el Tribunal Electoral tendrá la posibilidad de revisar una situación que me parece que es la más importante, porque al final de cuentas, ya con independencia de los tecnicismos que hay en esta materia, vuelvo a insistir, el punto central es que tú tienes el 54% de la votación, que la oposición sumada, incluido el Partido Movimiento Ciudadano, es decir, el PRI, el PRD, el PAN y el propio MC, suman el 46%. Entonces, no es posible que con el 46% de los votos solo vayas a tener la 1/4 parte de la integración de la Cámara de Diputados. En números aproximados, la coalición gobernante tendría en ese esquema de interpretación del INE, tendría alrededor de 364 diputaciones. ¿Qué quiere decir? Que tendrá 30 diputaciones por encima de la mayoría calificada. Es decir, la mayoría calificada la conformas más o menos con 300, entre 330, 334, y vas a tener todavía 30 adicionales. Entonces, eso en rigor es lo que tiene que revisar el Tribunal Electoral. Si con ese porcentaje del 54% y con el 46% de la oposición, es válido que solo la oposición tenga la 1/4 parte de las curules. Es un tema muy relevante porque tiene que ver con la esencia, digamos, del espíritu democrático que animó la redacción original del artículo 56 de la Constitución. Pero aquí sí vamos a tener que, perdóname, el 54, fracción quinta de la Constitución, pero sí vamos a tener que analizar con mucho cuidado cómo lo hace el INE y qué es lo que pretende el Tribunal Electoral en esa materia. La conclusión será muy clara: si le dan esa mayoría calificada en la Cámara de Diputados y te quedas a 2 o 3 senadurías de la mayoría calificada, pues entonces vas a tener la posibilidad de modificar la Constitución, y pues estamos viendo un ejemplo muy concreto en el caso de Venezuela de los riesgos que se pueden correr con este tipo de situaciones. Totalmente de acuerdo, doctor Marco Antonio Baños. Una situación preocupante porque esta mayoría aplastante y este criterio literal que quieren aplicar con respecto a esta asignación de diputados plurinominales, entiéndase representación proporcional, pues va a poner en jaque el futuro institucional, el futuro constitucional y el futuro político, económico y social de nuestro país. Doctor Marco Antonio Baños, muchísimas gracias. Procedo a cuestionar a 2 hombres que han vivido, que han trabajado y que por sus manos han pasado decisiones legislativas que han definido el futuro de este país. Inicio con don Demetrio Zoe La Tijera. ¿Qué opinión le merece este escenario que se pinta, pues ya bajo este contexto de literalidad de esta definición de mayoría absoluta de Morena y sus aliados, don Demetrio? Yo pienso que tanto los magistrados como los consejeros pueden optar por cualquiera de las opciones, o pueden apegarse al pie de la letra de la Constitución, en el artículo 54, en el segundo y tercer párrafos, o pueden optar por hacer una interpretación más integral. Finalmente, Morena y sus aliados presentaron candidaturas a diputación como coalición, no como partido individual. Entonces, el que ellos los valoren como coalición no habría ningún problema.
Lo que ellos tienen que tomar en cuenta son las consecuencias. Aquí no pueden hacerse, me apegué a la ley, no. La ley en este caso puede ser interpretada y puede ser interpretada tanto por la voluntad del elector, que fue el 54%. Es más, el otro día yo oía a un analista diciendo que el pueblo votó por la reforma del Poder Judicial y votó para darle mayoría a a Morena y sus aliados. No es cierto. Es más, el pueblo fue tan inteligente que sí le dio el 61% de votos a Claudia y únicamente el 54% para integrar la Cámara de Diputados. Si entendemos el mensaje, era claro que no quería darle mayoría calificada a ningún partido político. Pero las consecuencias, ellos no pueden, ni los magistrados ni los consejeros, pueden ignorar las consecuencias de la decisión que ellos tomen. Las consecuencias pueden ser tremendas, es decir, va a haber una presidenta que va a ir poco a poco ganando el control de los órganos electorales. Ellos mismos se van a quedar sin chamba, ¿no? Del Poder Judicial. Van a controlar totalmente al Poder Judicial y van a eliminar todos los órganos electorales. Van a tener la capacidad realmente de hacer lo que se les dé la gana. Porque lo que hemos visto es que la Cámara es totalmente sumisa, la Cámara de Diputados y el Senado. Los senadores y diputados de Morena y sus aliados son totalmente sumisos. Entonces estaríamos regresando a una presidenta que no ha tenido ese poder, creo que desde 1996, cuando el PRI decide poner un tope a la mayoría, al número de diputados que puede tener cada partido. Fue en 1996 cuando se puso el tope de 300 diputados. Entonces, desde entonces no ha habido ningún presidente con capacidad de modificar la Constitución, si no es con un acuerdo político. Entonces, yo creo que tienen que ser muy conscientes. Allí no vale que Taday, la presidenta Aileen, dice, es que nos vamos a pegar, no, perdona, con la decisión que vas a tomar, estás poniendo en jaque a nuestra democracia, estás poniendo en riesgo la estabilidad política del país, estás afectando a la oposición y sobre todo, estás desconociendo la voluntad del pueblo. El pueblo no quiso darle mayoría calificada a Morena. Entonces, que no se hagan. Qué sencillo es, me apego a la Constitución y que las consecuencias las paguen otros. Yo creo que si ellos lo hacen realmente, o es por miedo, o es porque están vendidos. Lo digo con todo respeto, o sin respeto. Pero si lo hacen, es porque se vendieron. Digo, no nos hagamos. Claro. Totalmente de acuerdo, don Demetrio. Siempre objetivo, asertivo y contundente un análisis que ojalá que los responsables desde el Tribunal Electoral, desde el Instituto Nacional Electoral, resuelvan con esta consideración, con este análisis, con esta reflexión sobre todo de lo que pudiera pasar en el futuro, en muy corto plazo con este país a nivel institucional y a nivel de político, democrático y constitucional. Gracias, don Demetrio Sodi. Procedo a cuestionar al arquitecto Adrián Alanís Quiñones. ¿Qué opinión le merece este escenario? ¿Cómo pinta y cómo se podría definir la democracia en corto plazo, arquitecto? Julio, coincido con Marco Antonio Baños y con Demetrio Sodi. Efectivamente, el espíritu del legislador, cuando en determinados momentos se plasmó en la Constitución, siempre lo he dicho, lo he reiterado y hoy lo vuelvo a decir. Hay en ese momento los objetivos y los motivos y la exposición que en ese momento se presenta ante una iniciativa, y es lo que debe de prevalecer en el criterio tanto de los magistrados como de los consejeros, para que en determinado momento no se lleve a cabo una situación tan tajante, que sean más de 20 puntos de sobrerepresentación en lugar de 8, cuando en determinado momento todo el mundo supimos que realmente era prácticamente esa coalición de Morena, PT y Partido Verde Ecologista, como si fueran un solo candidato, como si fuera un solo partido, como si fuera un solo ente. Entonces, de ahí debe de partir prácticamente lo que debe ser el criterio para que pueda, en todo caso, seleccionarse todo lo que se refiere a las curules en la Cámara de Diputados. En los escaños en el Senado, ahí vemos que realmente no los tiene. Y ahí los partidos políticos deben de tener un compromiso con la sociedad y deben de decirnos a todos los mexicanos quiénes son todos los senadores que son ahorita electos y que de alguna manera se les pueda exhibir para que no sean comprados,
porque esos 2 o 3 que requieren y necesitan en el Senado, hay que exhibirlos desde ahorita para que en determinado momento les dé pena o les dé vergüenza que mañana les llegue precisamente con el cañonazo que decía Álvaro Obregón de los 50,000 pesos en oro de aquel tiempo de la revolución, pasando la revolución, y que en determinado momento podamos todos tener la fijación en esas personas que integran el Senado de la República por Movimiento Ciudadano, por el PRI y por el PAN, para que en determinado momento podamos saber exactamente quiénes son los que de alguna manera saben que si se venden los vamos a señalar de una manera contundente. Yo creo que ahí también es una parte de la clave, porque los partidos políticos, de alguna manera, en todo lo que se refiere, sobre todo en las listas las listas nacionales y las de representación proporcional, metieron a sus compadres, a sus amigos, a sus cómplices, a sus familias y a todos los demás, y que de alguna manera no procedieron como se inició desde un principio, el procedimiento de selección de la candidata que fue Xóchitl Gálvez como ciudadana, para que en ese momento la arroparan los partidos políticos, y ellos se desafanaron prácticamente de la candidata presidencial, y en ese momento utilizaron sus formas internas de seleccionar sus candidatos, se despacharon con la cuchara grande, y bueno, por eso también tenemos ese tipo de problemas. Pero ojalá se pueda tener un compromiso formal, serio y democrático por parte de los partidos políticos nacionales, para que en ese momento sepamos quiénes son todos esos senadores que de alguna manera no puedan venderse, porque de esos 2 o 3 que requieren para esa mayoría calificada como Congreso de la Unión, debemos de cuidarlo. Esa es mi opinión. Gracias, arquitecto Adrián Alanís. Siempre, obviamente, hay que reflexionar sobre este futuro legislativo y, claro, hay que identificar a aquellos legisladores que pudieran venderse, doblarse o que pudieran llegarles al precio con un sobre amarillo, con alguna amenaza de persecución institucional. Habrá que estar muy atentos al futuro de estas decisiones legislativas que van a definir el futuro de esta nación. Gracias, arquitecto Adrián Alanís, muy amable. Ahora, quiero escuchar la opinión pues de un representante serio, de un ciudadano comprometido, de un abogado con amplia experiencia, del señor juez de distrito, don Mariano Suárez. Doctor, ¿qué opinión le merece este contexto institucional, legislativo, que va a definir el futuro constitucional y el futuro institucional del Poder Judicial de la Federación, con esta mayoría pues ya prácticamente aplastante y bien definida, ya anunciada, ya amenazada, y prácticamente ya solo se va a consolidar? ¿Qué le espera a la justicia mexicana y qué le espera a los mexicanos, su señoría? Gracias, Julio. Pues yo creo que es preocupante el tema de cómo es que está interpretando el INE. Y aquí yo me pongo en manos, como lo hemos platicado en las otras ocasiones, o ponemos al país en las manos del Tribunal Electoral. He estado investigando y me decían que hay 2 precedentes que el tribunal ya se ha pronunciado en el tema. La verdad es que no los he encontrado. Me hubiera gustado platicarlos hoy con ustedes, pero pues sí es preocupante porque vemos lo que está pasando en Venezuela es el camino que estamos siguiendo en la democracia de México. No tenemos, ahorita ya el INE prácticamente está secuestrado, ya está bajo el control del Estado. Lo único que les falta es el Poder Judicial Federal. Entonces, efectivamente, como dice don Demetrio Sodi, la interpretación que se pueda dar, pues da para los dos sentidos, pero yo creo que ha habido muchos pronunciamientos por parte de la abogacía, por parte de constitucionalistas, en el sentido de que debemos interpretar el artículo 54 en toda la extensión, con una interpretación sistemática. Como lo hemos platicado, es preocupante de que no se tome en cuenta que las votaciones fueron por coaliciones y no por partidos políticos. Entonces, sería un fraude a la Constitución. Y más que decir lo que dice el arquitecto Laní, dice, vamos a buscar esos 3 senadores, yo creo que tendríamos que identificar a todos los del Senado, incluso a los que están ahí, precisamente para el día de mañana. Yo siempre me he preguntado en qué momento, cuando protestamos, cumplir con la Constitución
y que la sociedad te lo demande si no la cumples. Yo creo que aquí es un caso de muchos actores políticos que están en esa situación y que en realidad no están cumpliendo con la Constitución. Me parece que esto que está pasando con Venezuela pudiera ser se están alineando los astros como para que le den un último mensaje a la sociedad mexicana, a la democracia mexicana, de decirle: México, despierta, porque lo que está sucediendo allá, que no se quiere reconocer un triunfo de la oposición, pues es lo mismo que va a pasar aquí, porque todo lo que se controla, todo lo que controla el Estado, pues no hay manera de que la sociedad pueda entrar. Entonces sí me preocupa, sí es preocupante. Esperemos que el Tribunal Electoral continúe haciendo su trabajo como debe de ser. Y esa es la parte que tenemos y estamos en manos del Tribunal Electoral. Sí es preocupante, Julio, sí estoy preocupado porque el Poder Judicial quedaría desmantelado totalmente. Vemos que sí les ha preocupado los movimientos que se han venido haciendo a través de las posiciones de juristas, de sectores de constitucionalistas, del mismo Poder Judicial de los estados que han estado haciendo sus opiniones. Sí les ha preocupado y tan es así que van avanzando y ahorita ya están avanzando más rápido. Entonces, pues vamos a ver qué pasa y pues acercarnos, yo creo que a los magistrados del electoral y como dice el arquitecto, también a esos senadores que pueden ser la clave para que no pase la reforma, pero lo más importante es la interpretación que se dé del artículo 54, porque pues ya con una primera fase de los diputados, pues yo creo que puede pasar esa parte de que haya, que se compre, que se venda, que le dé miedo a esos senadores y pues entreguen al país y nos suceda lo que está pasando con el país vecino. Gracias, Julio. Al contrario, señor juez, don Mariano Suárez, juez de distrito con residencia en Tabasco, juez federal, una voz autorizada que en este momento ejerce un derecho legítimo como ciudadano fuera de horario de trabajo y fuera de sus funciones, lo está ejerciendo como un ciudadano con este ejercicio constitucional de libertad de expresión, a quien le agradezco estos minutos y sus valiosos comentarios. Bueno, ahora ya empezó la aplanadora, ya empezó el fast track legislativo, ya empezó Morena y sus aliados en Cámara de Diputados a aprobar pues muchas de las iniciativas que en febrero pasado el Ejecutivo Federal presentó y amenazó con obviamente llevar a la realidad. Y bueno, ayer ya, pasado jueves, pues ya se aprobaron las primeras reformas en el ámbito social. La política social ha sido la gran trampa o la gran estrategia de López Obrador para comprar conciencias o para venderles un beneficio económico a cambio de la voluntad política democrática de millones de mexicanos. Quiero preguntarle a don Demetrio Ochoa de la Tijera qué opinión le merece la aprobación que el día de ayer ya formalmente ya definieron pues Morena y sus aliados otorgar estos programas, estos beneficios económicos a el pueblo de México. ¿Cómo va a impactar esto en las finanzas públicas? ¿De dónde van a sacar el dinero, don Demetrio? ¿Cómo le van a hacer para cumplir con esta obligación constitucional que está impulsando Morena y con este compromiso económico institucional? ¿De dónde van a sacar los recursos? ¿Cómo va a quedar la economía de este país, el presupuesto de egresos, la ley de ingresos de la Federación del presupuesto de egresos, don Demetrio Sodi? Mira, primero, perdón, pero yo no coincido en que los programas sociales sean negativos. Yo creo que son muy positivos. Pues que la gente luego decida cómo vota, pero finalmente los programas de apoyo a la gente de la tercera edad, a madres solteras, a los estudiantes son muy positivos y tienen que seguir, y qué bueno que se plasmen en la Constitución. Yo lo veo muy bien. Después que se haga bolas el que viene con las finanzas públicas. El país tiene una recaudación bajísima. Si nuestro problema en México no es que tengamos altos impuestos, la recaudación de México es de las más bajas del mundo. Entonces hay que ver cómo aumentamos la recaudación, no cómo reducimos los apoyos sociales o la inversión pública. Yo creo que esos programas, y era de esperarse, ¿no? Es decir, ahora son dictámenes, no pueden aprobarlos en esta legislatura porque no tienen mayoría calificada. Tienen que esperarse a ver si logran, como decía Adrián, y ojalá, yo espero que no lo logren, a ver si logran los 3 senadores que faltan. Yo no creo que sea tan fácil. A ver, yo he sido legislador. Yo no creo que sea tan fácil que alguien se venda. Ahí me tocó un caso en la Cámara de Diputados con un diputado que se vendió, en ese caso al PRI, y de veras, lo agarraron prácticamente a centavazos. Le aventaban monedas como vendido. No es tan fácil, Y yo creo que ni los del PRI, ni los del PAN, ni los de MS se van a vender. Y yo tengo confianza en que los de PRD, que se quedan desamparados
porque se quedan sin partido, esos tienen una conciencia política a veces mucho mayor que otros partidos, ¿no? Es una izquierda mucho más racional, y normalmente estos que se quedaron en el PRD son gente que ha estado satanizada totalmente por López Obrador. Entonces, qué bueno que haya programas sociales, qué malo que se saquen sin el consenso de todas las fuerzas políticas. Yo creo que para que esos programas sociales realmente tengan la fuerza que deben tener, deben ser producto de un acuerdo, igual que todas las reformas que se quieren llevar a cabo. No todas las reformas son malas. Insisto, todos los programas sociales, más allá de que obviamente hacen que la gente se incline a favor del programa que les apoyó los programas sociales, el nivel de vida de la gente en México ha mejorado, tanto por el aumento al salario mínimo, como por las remesas, como por los programas sociales. La gente de escasos recursos tiene más dinero en el bolsillo. Y eso es lo que importa. Ahora, ¿cómo le haga la siguiente presidenta Claudia y su equipo para conseguir los recursos? Pues ya es bronca de ellos. Pero no podemos sacrificar a la gente porque no tenemos suficientes impuestos. Insisto, México recauda alrededor del 14% del Producto Interno Bruto. Cualquier país de la OCDE anda por arriba del 30%. O sea, nuestro problema no es de gasto, de alto gasto. Nuestro problema es de bajo recaudación, de bajos ingresos. Entonces, qué bueno que se aprueben los programas sociales, que eso obligue al gobierno a cobrar más impuestos. Para preguntarle al arquitecto Adrián Alanís, arquitecto, ¿qué opinión le merece el análisis, la reflexión valiosa, siempre oportuna y contundente de don Demetrio Sola Tijera, y el contexto electoral que le están dando a los programas sociales? ¿Qué opinión le merece usted desde su experiencia legislativa y política, arquitecto? Coincido con Demetrio, realmente lo hemos visto y lo hemos comentado en esta mesa durante mucho tiempo. O sea, los programas sociales se convirtieron en México en programas electoreros también. O sea, y eso no obsta o no resta a que son benéficos para la sociedad, para la gente más desprotegida, para la gente más marginada. Por supuesto que son muy positivos en ese sentido. Y por supuesto también que muchas de las cuestiones de carácter de políticas públicas que de alguna manera lo estamos viendo ahorita en Nuevo Laredo, el cerrar todas las tiendas de convivencia, bueno, pues en ese momento no se está generando un impuesto sobre el valor agregado, no se está generando empleo, no se están generando impuestos, y por supuesto siguen una serie de políticas que realmente no ayudan a que el ingreso y lo que de alguna manera pueda ser más compatible o más cercano a un porcentaje cerca del Producto Interno Bruto, pues bueno, realmente vamos a tener siempre el problema que hay en el presupuesto de que por más que se le quiere estirar a la cobija, se va descobijando cierta parte del cuerpo financiero. Entonces, yo sí considero que los programas sociales son importantes, más que los asistenciales, y de alguna manera también debe de fomentarse la responsabilidad, aunque, por ejemplo, yo le preguntaría a cualquier persona de las que reciben 7,000 pesos, que ahorita mencionabas tú, ¿qué prefieren en determinado momento? Nada más extender la mano por recibir los 7,000, o a lo mejor tener 25,000 pesos de ingreso, pero trabajando. Y yo te aseguro que mucha gente preferiría con dignidad y con honorabilidad tener mayor oportunidad de empleo, de trabajo, de que pueda en determinado momento ejercer algo productivo que le permita tener mejor ingreso y que de alguna manera lo pueda recibir ese ingreso con dignidad. La honorabilidad y la dignidad del ser humano siempre debe estar por encima de cualquier dádiva y de cualquier situación de asistencia social. No estoy en contra de la asistencia social, pero sí estoy a favor de que pueda haber mayores oportunidades en este país. Sin lugar a dudas, es el contraste, esa es la disyuntiva entre aprovechar la necesidad de un pueblo pues marginado, de un pueblo abandonado, un pueblo pobre, un pueblo enfermo, un pueblo sin acceso a educación de calidad, sin acceso a salud de calidad, sin tener esta posibilidad de crecimiento y mejora de sus condiciones de vida, y aprovechando esas circunstancias de vulnerabilidad, se pretende comprar su voluntad política
con una dádiva disfrazada de programa social. Es mi opinión, y de eso se trata, escuchar todas las opiniones, contrastar las reflexiones y tomar la mejor decisión. Muchas gracias, arquitecto Adrián Alanís. Ahora voy con el doctor Marco Antonio Baños. ¿Qué va a pasar con estas decisiones fast track en el Congreso? Ya obviamente es una realidad que van a pasar, pues me imagino que todas las propuestas del Ejecutivo Federal antes de que termine su gestión, doctor Baños. Sí, comentaba que me parece que el tema de los dictámenes a las reformas constitucionales que tienen ya preparados en Morena, pues es simplemente una especie de regalo que esta mayoría inventada que van a tener al final de cuentas en la Cámara de Diputados y en el Senado, pues le quieren dar al presidente en la conclusión de su encargo. Pero la verdad de las cosas es que las reformas constitucionales que están impulsando, y evidentemente me hago cargo de lo que dice Demetrio en el sentido de que hay que esperar a que se haga la asignación y se haga la impugnación en su caso de estas mayorías calificadas en el Tribunal Electoral, pues evidentemente está echando por tierra pues una serie de avances muy importantes que se han tenido con la conformación de los órganos constitucionales autónomos. Yo digo que con independencia de que se pudiera revisar si la cantidad de los órganos autónomos es la correcta, de si tienen un esquema de productividad que justifique su existencia, de si generan o no una carga presupuestal grande para el país, pues es un hecho concreto de que tenemos otras vías antes que la destrucción de los propios órganos constitucionales autónomos. De manera muy específica, a mí me preocupa el tema del INAI porque al final de cuentas se están desapareciendo lo que han significado o lo que ha significado una institución para abrir la información que se genera en el ámbito público. Y es una información muy relevante porque tiene que ver básicamente con la forma en la que se aplica el presupuesto que proviene de los recursos públicos mexicanos. Cuánto gastó una Secretaría de Estado, cuánto gastó un determinado ente de la administración pública en las funciones que tienen asignadas, cómo se canalizó ese dinero, si hay o no esquemas de corrupción, todo ese tipo de cuestiones que se han abierto con la conformación de los órganos constitucionales autónomos. Esa parte con los dictámenes constitucionales, pues la verdad de las cosas que se ve, insisto, bastante preocupante para el país. Y sí es un paralelismo que tenemos que seguir con lo que pasa con Venezuela. Ciertamente, ahora lo han anunciado, pues han dicho que no está incluida la reforma electoral en este momento, pero es una cosa de tiempo. No se van a aventar el tiro de desaparecer al INE cuando quieren en el primer trimestre del año que sigue tener la elección de los jueces, por ejemplo, y donde la propia Guadalupe Tadilla salió a decirles, imagínate, Guadalupe Tadilla salió a decirles que no encuentra, digamos, una forma, una información clara, contundente, que le diga cómo va a ser la elección, cómo va a diseñar la boleta, cómo va a ser la estrategia digamos, de capacitación de la ciudadanía para que pueda votar en este caso. Vimos las intervenciones, a mí me parecieron impactantes que tuvo José Ramón Cosío, donde explica cómo podría ser la problemática de la logística. Y Cosío llega a una conclusión muy interesante, porque dice él, es de una logística imposible. Es decir, lo dijo con una enorme claridad el exministro, y a mí me parece que esas cosas hacen que el INE pues todavía no vaya a ser tocado porque lo necesitan rumbo al primer trimestre del año que sigue. Pero que tú desaparezcas al INAI, por ejemplo, y que toda la información que maneja el INAI y los procedimientos que están a cargo de esta institución, uno los pasa a la función pública y otro se los des simplemente el gobierno los va a tener, los datos personales los va a tener el gobierno, la protección de datos personales, según ese dictamen, le va a corresponder al gobierno. Todos los esquemas de competencia lo van a hacer a través de las instituciones del gobierno. Y aquí la pregunta es muy clara. Entonces, regresando al tema concreto del acceso a la información pública, el gobierno es el que nos va a decir a qué información vamos a tener acceso, sobre todo porque se trata de información que genera el propio gobierno. Segundo lugar, en los temas del arbitraje sobre la información, el ocultamiento, la entrega incompleta de esa información, también lo va a decir el propio gobierno. Es decir, vamos a ir a un esquema como el que tiene Venezuela con autoridades controladas. Ahí estamos viendo claramente cómo
digamos, el primer gran problema que se tuvo en las elecciones venezolanas recientes, pues fue el hecho de que la oposición ha tenido muchos problemas para poder participar. Por un lado, pues la imposibilidad del registro de María Corina Machado en el caso de la candidatura opositora, pero por el otro lado vimos el discurso de este señor amoroso que es presidente del Consejo Nacional Electoral. Es verdaderamente impresionante. Creo que ni Bartlett llegó a esos niveles de cinismo en el 88. Bueno, digo, no sé si Adrián y Demetrio, el señor juez, recuerden un poco del 88, pero pues ya se cayó, pero digamos, ahí sí no había actas tampoco en el 88 para decir que había ganado, o como al final se dijo en los resultados oficiales. Pero aquí uno de los detalles más importantes es que el presidente del Consejo Nacional Electoral salió a decir, incluso lo dijo con una gran contundencia, ¿no? Con el primer boletín, ya ven cómo es esto en Sudamérica, el primer boletín electoral tiene una tendencia, registra una tendencia irreversible, dijo, ¿no? En favor de Maduro, que era más de 1 millón de votos, por encima de los que había ganado Eduardo González, según los datos oficiales. Lo que ellos no contaban es que María Corina Machado resultó ser una política que logró articular a la oposición, que logró diseñar un mecanismo para la recabación de las actas y que las pudo presentar en una página web donde al parecer hay el 84% de esas actas que le dan o que indican un triunfo contundente del candidato opositor, cosa que no ha hecho el órgano electoral, pero no lo ha hecho porque hay un control de parte del gobierno. Y yo creo que en México uno de los problemas que habrá que analizar sin querer ser tremendistas, entiendo que hemos seguido rutas históricas completamente distintas, ¿no? Después del 88, pues México se democratizó, o sea, la forma en que leyó Salinas de Gortari el futuro del país es muy distinta como lo está leyendo o como lo quiere implementar Maduro en el caso de Venezuela. Pero en el caso de nosotros, sí hay una desaparición, me parece, si esos dictámenes llegasen a aprobarse, pues me parece que es una desaparición absolutamente antidemocrática de todos los órganos constitucionales autónomos, insisto, pudiendo encontrar fórmulas intermedias diferentes que garanticen que esas funciones se pudieron hacer, y de entrada nos hace falta un diagnóstico para saber si esos órganos es necesario mantenerlos, si esos órganos han cumplido sus funciones, si podemos tener un esquema, por ejemplo, digamos, de disminución de la cantidad de los órganos autónomos sin sacrificar las funciones en un órgano mucho más grande que, por ejemplo, tenga asimiladas o que tenga incluidas las atribuciones de 2 o 3 de ellos en uno solo. En fin, hay situaciones que se pueden estudiar, pero sí es un tema que es verdaderamente preocupante, y con eso es como pareciera que se quiere estrenar la presidenta electa ahora que el 1 de octubre asuma sus funciones. Gracias. Sin lugar a dudas, doctor Marco Antonio Baños, obviamente con este obsequio que le entregará el Poder Legislativo sometido al Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, pues van a arrancar este periodo con esta nueva legislatura, con nuestra, como bien refiere don Marco Antonio Baños, con esta mayoría pues diseñada a modo y aprobada bajo este criterio que ya han anunciado en el INE. Y bueno, pues con estas mayorías aplastantes van a aprobar una reforma al Poder Judicial que evidentemente pondrá en predicamento el futuro de pues los justiciables, el futuro de muchas personas vinculadas directa o indirectamente con la administración de justicia, y aclaro, con la administración de justicia, no con la procuración de justicia. Y esto creo que uno de los temas pendientes de esta gran reforma, y yo quisiera preguntarle al señor juez, don Mariano Suárez, qué va a pasar con todos estos asuntos, con el rezago, con toda la carga de trabajo, con todo este tema que representa pues impunidad, que pudiera derivarse en un asunto más grave de rezago en la administración de justicia, su señoría. Gracias, Julio. Pues yo creo que el tema del rezago, que es una de las vertientes que dicen que precisamente por eso se va a hacer la reforma al Poder Judicial, pues se va a incrementar más. Se va a incrementar más desde la visión de que vamos a pensar, ahorita nosotros como Poder Judicial Federal nada más, pues sí tenemos cargas excesivas de trabajo, pero no es porque no estemos trabajando, es porque hay
un juez por cada 100,000 habitantes en México, cuando se ha recomendado que debe de haber pues, mucho más jueces. Entonces, creo que la reforma en ese sentido va a haber un retroceso de mucho más rezago, porque no va a ser posible que los jueces que lleguen, vamos a pensar que se pasa la reforma como está, vayan a poder sacar el rezago si van a resolver con las mismas normas procesales que hoy en día están. Creo que lo que le falta, como lo hemos platicado en este panel, a esta reforma, pues es que volteen a ver a la fiscalía, que no es una fiscalía autónoma y que de ahí depende todo lo que está sucediendo y todos los ataques de la mañanera para los jueces de todo el país, en el sentido de que sueltan a delincuentes, pues prácticamente va en función de que nos dicen que soltamos a delincuentes, pero es porque faltan pruebas de la fiscalía. Entonces, si no tenemos una fiscalía autónoma, pues sí está preocupante. Creo que el rezago se va a venir peor, mucho peor, porque no nos han dicho, por ejemplo, desde la mañanera, en temas civiles, administrativos o del trabajo, cuánto trabajo tenemos. Lo único que se enfocan es en denigrar, en denostar, cuando hemos visto que todos, o sea, es un trabajo impresionante. La mayoría de nosotros trabaja alrededor de 18 horas al día. No es posible tantas horas de trabajo, porque si no hago todo ese tiempo de trabajo, pues no sacamos el trabajo. Entonces, creo que el rezago no lo va a cuidar esta reforma. Entonces, sí es preocupante la situación. Veremos qué sucede. Yo creo que, como dijimos el otro día también, ¿no? El análisis que hizo Cosío dice que es inviable, pero eso es un análisis que sí está de acuerdo en la votación. Pero de que la van a aprobar y luego ya van a ver cómo se puede hacer lo de las votaciones. Es preocupante y que no se esté respetando toda esa cuestión de los que estamos trabajando y nuestros derechos laborales, la experiencia que ya tenemos. Creo que esa parte sí va a ser sensible para todo el país y sería un secuestro total al Estado de Derecho, Julio. Gracias, su señoría. Hemos visto con mucha atención y hemos seguido con mucho interés los diálogos, las mesas de contraste, de debate, de posicionamientos que se han venido dando en diversas sedes. Y en Cámara de Diputados recientemente, en este último diálogo, vimos cómo la equivocación en lo que leyó o en lo que expresó la ministra Batres, pues es algo preocupante porque a una ministra de la Suprema Corte que no le quede claro el número de artículos de la Constitución y que afirme hechos sin conocimiento de causa o sin un análisis previo, pues es preocupante, porque si ese va a ser el nivel de los juzgadores que van a definir el futuro, el patrimonio y el ejercicio de los derechos de este país, pues la verdad es que vamos a estar en un predicamento muy serio y literalmente rumbo a Venezuela. Gracias a su señoría, muy amable. Ahora vamos con don Demetrio Zoila Tijera, a quien le agradezco siempre su comentario, su valiosa reflexión, y aquí quiero preguntarle qué pasó con la posición del gobierno federal frente al caso Mayo Zambada y Chapito Guzmán. Siguen esperando un informe, siguen pidiendo información al gobierno norteamericano sobre lo que pasó en territorio nacional. Hubo una intromisión, violentaron la soberanía, entraron fuerzas federales del gobierno norteamericano, territorio nacional, para sustraer a un ciudadano mexicano, aunque este sea un delincuente buscado y perseguido por instituciones a nivel internacional. Don Demetrio Sodi, ¿qué opinión le merece este tema? Y el presidente le dio la vuelta a lo que dijo Cosío. Dijo que va a ser por tómbola. O sea, Sí, ya sí, no va a haber correcto. elección ciudadana, va a haber tómbola, van a meter a todos los jueces y van a ir sacando uno por tres, lo más ridículo. Pero eso te habla de la necedad de López Obrador. Y otro comentario, la herencia que le deja López Obrador a Claudia. A ver, si esto se aprueba, todo el sexenio de Claudia ya está marcado, porque vamos a estar ejecutando, tanto en lo financiero, como en la reforma del Poder Judicial, como la eliminación de los órganos autónomos, van a marcar el sexenio. Es un sexenio en que ella ya está encadenada y ella no tiene mucho margen de movilización, además de que le está poniendo gente en el gabinete y en el partido, con todo lo que le deja de herencia legislativa y de aplicar la herencia legislativa, es una presidenta encadenada totalmente. Y como no es carismática, eso puede ser el fin de su sexenio, ¿eh? Y el fin de Morena, pero ojalá. Ahora, en cuanto al Bayo, pues a mí lo que me indigna, además de que el presidente está diciendo la verdad rara vez, no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Y a mí no me parece y me indigna que los Estados Unidos intervengan en México.
que la DEA y el FBI intervengan en México y lleguen a un acuerdo con el Mayo Zambada y con el hijo del Chapito para llevarse a los Estados Unidos, es indignante. Debíamos de protestar contra los Estados Unidos, digo, no somos soberanos, y ahí sí yo defiendo ante todo la soberanía. Entonces, ojalá se aclare, y si Estados Unidos intervino, ojalá México haga una nota realmente de reclamo al gobierno de Estados Unidos. Totalmente de acuerdo, don Demetrio. Efectivamente, habría que esperar una reacción diplomática, un ejercicio de respeto a la soberanía nacional. Y ya en este contexto quisiera preguntarle al arquitecto Adrián Alanís, ¿qué está pasando en territorio nacional? ¿Cómo es posible que el gobierno mexicano no haya estado enterado o simple y sencillamente es el mensaje que le da el gobierno de Biden a Andrés Manuel López Obrador al decirle, no confío en ti, porque existe el temor fundado de que puedas filtrar información de nuestras operaciones de inteligencia y obviamente de nuestras aprehensiones, que yo entiendo obedecen mucho a intereses político-electorales en un marco donde los demócratas con esto están fortaleciendo la percepción en favor de Kamala Harris. Arquitecto Adrián Alanís. Es correcto, Julio, tu apreciación. Inclusive quiero decirte que el titular del Ejecutivo se ha dedicado más a que sus ocurrencias se conviertan en leyes y que en determinado momento las investigaciones o la inteligencia que tiene Marina, Gobernación, lo que era el CISEN o lo que es la Defensa Nacional, pues realmente, aunque tengan todos los días a las 6 de la mañana las reuniones de seguridad, no se prospera absolutamente nada porque no tienen ningún tipo de información real, verídica, profesional, seria. Es lamentable, pero muy, muy lamentable. Y sobre todo el hecho de que la próxima secretaria de Gobernación, que es la actual secretaria de Seguridad Pública, haya confundido una avioneta con un bimotor y que inclusive haya dado a conocer hasta el nombre del piloto y todo ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente sucedió y que todavía el gobernador de Sonora dice que por ahí no despegó ningún avión del que aterrizó acá en Nuevo México, en el aeropuerto Santa Teresa, pegado a El Paso, Texas. Entonces, total, no saben absolutamente nada. No saben ni qué pasa con el espacio aéreo, no saben ni dónde están despegando este tipo de aviones. Ahora, el bimotor que está aterrizando en ese momento en los Estados Unidos de Norteamérica, procediendo del país, no es un avión que pueda en cualquier pista clandestina de tierrita, porque es un bimotor que en determinado momento no es posible que pueda despegar o pueda aterrizar en pistas cortas y sobre todo mal hechas, sino que se necesitan pavimentadas. Entonces, desde ese momento, nuestras autoridades desconocen absolutamente todo. Si todo esto tiene un trasfondo que viene de un trabajo del FBI, ni siquiera de la DEA, desde hace 4 años, y que de alguna manera están ocultando tanto las autoridades norteamericanas y la deficiencia e ignorancia de las autoridades mexicanas, bueno, pues vamos a tener que conocerlo a través de una serie de Netflix para que en ese momento los mexicanos sepamos qué fue lo que realmente sucedió. Es una vergüenza lo que está pasando, que no sepamos qué está pasando en nuestro propio territorio nacional. Totalmente de acuerdo, arquitecto Adrián Alanís Quiñones, ex secretario general del gobierno del estado de Durango y ex senador de la República, un hombre con amplia experiencia precisamente sobre el quehacer político y sobre el ejercicio de un gobierno que debe estar preocupado y ocupado en lo que está pasando en nuestro territorio nacional y quién está atreviéndose a vulnerar nuestra soberanía nacional. Es algo verdaderamente vergonzoso que este gobierno no esté ni enterado y que siga pidiéndole un informe y llevamos pues ya más de exactamente 8 días de este operativo, de esta intrusión, esta incursión del gobierno federal norteamericano en territorio nacional. Quiero preguntarle al doctor Marco Antonio Baños, ¿qué futuro nos espera como mexicanos cuando ya vemos que agencias federales norteamericanas están tomando por asalto el territorio nacional para sustraer a delincuentes? Doctor Baños, ¿sería algo que pudiera pasar en un futuro a algún funcionario del gobierno mexicano? Bueno, esperemos que no sea el caso de lo que vimos en algún otro momento con Panamá y casos así, pero
A mí me da la impresión de que es un tema que tiene que ser aclarado más allá del ego de López Obrador, que evidentemente se siente lastimado porque pues, piensa que él es dueño. López Obrador es como cuando Rousseau describió diciendo pues la diferencia entre los hombres es el tema de la propiedad y entonces dijo que esa diferencia se generó cuando un hombre se paró y dijo, de aquí hasta donde me alcanza la vista es mío, ¿no? Esto es mío. Y entonces el presidente pues piensa que todo el contorno de la República Mexicana es como de su propiedad, como definió su concepto de la democracia y todas estas cosas. Entonces, pues sí tiene un ego, él tiene un ego muy lastimado, pero a mí me parece que en términos de precedente y de lo que significan las relaciones entre los países, sobre todo países que comparten una franja de frontera tan grande como la que tiene México con los Estados Unidos, sí es un tema preocupante que tiene que ser suficientemente aclarado. Y es muy lamentable que los niveles de inseguridad pública que tiene nuestro país encuentren una nueva forma de expresión donde el presidente de la República y todas las autoridades competentes dicen que no saben qué fue lo que ocurrió. Eso a mí me parece verdaderamente grotesco, es decir, yo no soy especialista en los temas de seguridad, pero como ciudadano que escucha una noticia y que escucha al presidente decir, estoy pidiendo un informe para que me digan qué fue lo que ocurrió, cuando al parecer ya los gringos se metieron acá a nuestro territorio y operaron, bueno, pues eso me parece muy grave. Ahora, si esto es una estratagema y simplemente hubo una complicidad de autoridades mexicanas para llevarse a narcotraficante, pues el hecho concreto es de que también es absolutamente abusivo manejar la información de esa manera. Entonces, creo que es un tema que sí se tiene que aclarar. Y si hay un tema que tenga que ver con cuestiones vamos, de violación a los límites territoriales, al derecho internacional, me parece que el gobierno mexicano tiene que tomar las medidas correspondientes. Pero si no, se tiene que hacer una aclaración suficiente. Y la verdad de las cosas es que termino diciendo si fuera cierto que efectivamente el gobierno no sabe, pues qué lamentable el papel del presidente de la República en esos temas, ¿eh? Lo digo con toda claridad. Entiendo que el presidente no tendría por qué estar enterado absolutamente de todos los temas, pero él así lo ha manifestado. O sea, él a través de las mañaneras nos ha hecho querer saber que él conoce absolutamente todo, hasta lo que ocurre en una jefatura de departamento de Claro. cualquiera de las secretarías de Estado. Entonces, pues ese es el tema. Pero bueno. Totalmente de acuerdo, doctor Marco Antonio Baños. Voy con el señor juez, don Mariano Suárez. ¿Qué va a pasar con la justicia donde vemos mexicanos huyendo de la frontera sur de Chiapas, pidiendo asilo en Guatemala? ¿Qué va a pasar con el sector empresarial que es ejecutado por denunciar actos de extorsión y amenazas? ¿Qué va a pasar con la violencia en Tamaulipas? Su señoría, ¿qué está pasando en este país con la justicia cuando se violan las fronteras y se vulnera la soberanía, su señoría? Gracias, Julio. Pues yo creo que esta cuestión de lo que está pasando en Chiapas y el asesinato que hubo del este empresario, pues yo creo que es una llamada de atención de todo lo que se viene. Esta parte de la justicia, yo creo que va a quedarse ahora sí, la justicia no va a poder ser, no se va a poder, ¿qué vamos a hacer en esa parte? Porque con esta situación, la sociedad sí está desinformada de lo que hacemos, de lo que hacen los jueces. Entonces, y solamente se van enterando de pocas cuestiones. ¿Y qué va a pasar con una reforma que se va a implementar en ese sentido? Pues el control absoluto por el Estado, por el gobierno en turno y una forma de limitar y decidir quiénes van a ser los jueces y quiénes van a resolver los asuntos. Creo que es preocupante lo que está sucediendo en Tamaulipas, que no hay manera de vivir ahí, que están cerrando los negocios. Pues yo creo que es una alerta también que debemos de darnos cuenta y voltear a ver. Yo sí coincido con la postura que tú tienes en el sentido de que al pueblo, con estas reformas que se están preaprobando, si es una forma de ir, te voy dando
para legitimarme y ir quitando y ir desapareciendo los organismos autónomos. Creo que la legitimación del gobierno siempre ha sido esa de dar. No estoy en contra de que no se le den los incentivos o los programas sociales que se han venido dando, pero es una forma de callarlos, es una forma en que la sociedad diga, no, pues sí están haciendo esto porque desde que llegó Morena ya les dan a los viejitos, ya les dan a los niños, a los más necesitados. Sí, pero no, la sociedad no se da cuenta de que esa forma de darle a este grupo vulnerable, que es la mayoría de los mexicanos, es una forma también de contrarrestar y ir quitándole, porque ellos no se enteran. Pregúntale a una persona normal, de esos que reciben los apoyos, cuál es la función del INAI, y no saben ni lo que es el INAI. Entonces, para mí sí es una forma, y yo sí coincido en esa parte de que en la forma de darles, pues legitiman al Estado para desaparecer los organismos autónomos. Entonces, sí es preocupante. Lo que va a pasar con la justicia, pues no se sabe qué vamos a hacer de este lado. Hay muchos grupos. Es difícil que salga un líder por parte del Poder Judicial y como lo hizo la oposición de Venezuela, vaya haciendo una estructura del qué hacer. Es difícil que salga. Existen voces en el sentido de que va a haber paro iba a ser a partir del 1 de agosto, ahora se está manejando el 19 de agosto, pero no hay una coordinación, entonces no sabemos en realidad qué vaya a pasar porque son los titulares del Poder Judicial, es la Corte, pero aparte de eso están abajo el personal, los abogados que integran la masa fuerte, que son precisamente los que andan en esa cuestión de querer hacer paros. Y como yo lo he platicado, yo creo que un paro no es el camino para que pueda contrarrestarse la reforma, pero es difícil controlar al personal de esa manera. Entonces, creo que es preocupante esa cuestión que pueda suceder con el Poder Judicial, que va a pasar en estos días. Esperemos que todo se defina en el Tribunal Electoral y que no haya necesidad. Pero como vemos, estas primeras aprobaciones que ya se hicieron de estas normas que abren el derecho social, pues es una forma de legitimar para los que se viene haciendo y aquella sociedad que ya está entendiendo más o menos de qué trata la reforma, pues con estas reformas que se aprobaron, pues como que los tranquilizas. Es una forma de, te voy a dar, pero te voy a quitar por este lado, y esa parte es el desconocimiento de la sociedad que creo Claro, que legitima al Estado pues para hacer lo que quiera. Gracias, claro, Julio. claro. Así sea abusar del poder, vulnerar la institucionalidad, violentar nuestra constitución y someter a cualquier organismo o a cualquier poder que sea pues antagónico o que pudiera ser un contrapeso legítimo al abuso de poder de este gobierno, reitero, de Morena, de la cuarta destrucción del país que encabeza López Obrador. Quiero pedirle a nuestros invitados, respetando sus tiempos y su agenda de trabajo, una última reflexión y con ello damos por terminada esta mesa. Inicio con don Demetrio Soy la Tijera. Don Demetrio, una última reflexión, señor. Gracias. Mira, muy breve. A López Obrador le quedan 59 días, que todos llevamos la cuenta, a ver cuánto, Sí. un día menos, estamos felices. Entonces ya él no pinta, ¿no? El sexenio ya, lo bueno, lo malo, lo que pasó, pasó. El problema es que deja encadenada totalmente a Claudia. Claudia nunca va a poder ser presidenta con todo lo que le dejan pendiente, no solamente en lo financiero, toda la agenda política, el control del partido, el control de los gobernadores. Se puede ir tranquilamente a vivir a Palenque López Obrador si la deja totalmente encadenada. Entonces el problema es que vamos a tener una presidenta sin poder. Es el gran problema realmente. Ya el sexenio López Obrador ya terminó y el sexenio que viene ya está marcado, desgraciadamente. Totalmente de acuerdo, don Demetrio Sodi, a quien le agradezco mucho siempre sus valiosos comentarios, su opinión y su valiosa participación en esta mesa. Le deseo un excelente fin de semana. Muchas gracias, don Demetrio. Vamos con el arquitecto Adrián Alanís Quiñones. Arquitecto, una última reflexión para terminar esta mesa. Arquitecto. Pues lamentablemente coincido con lo que acaba de decir ahorita Demetrio. Qué bueno que ya está concluyendo un gobierno de mentiras, un gobierno de cinismo, un gobierno en el que tenemos una inseguridad tremenda. Ayer uno de los comunicadores, Joaquín López Dóriga, hablaba
de 1 millón de muertos, entre lo que se refiere tanto a la suma de lo que son tanto los que murieron por la pandemia en este sexenio como los casi 200,000 homicidios dolosos que ha habido, más los desaparecidos. Entonces es muy lamentable, pero lo peor del caso es que en sus mañaneras, que por cierto ya prácticamente la heredó esa política de las mañaneras a la actual presidenta electa o candidata electa, y que en determinado momento lo único que ha pasado es que tenemos un sexenio de mucho cinismo, de muchas mentiras, donde nos dicen todos los días de que la inseguridad prácticamente ha bajado, de que es más seguro nuestro país, de que vamos muy bien, que las cifras y todo, y son mentiras tras mentiras, porque estamos viendo cómo están las carreteras, estamos viendo cómo están todo lo que se refiere, en todos lados existen cadáveres que se están encontrando, existen narcofosas, existen homicidios por todas partes del país, y es vergonzoso cómo es posible que esté saliendo nuestros mexicanos, nuestros connacionales de nuestro país, de nuestro territorio nacional, como es en Chiapas, a irse a refugiar a Guatemala porque no tenemos gobierno. No tenemos gobierno en Chiapas, no tenemos gobierno en Guerrero, no tenemos gobierno en Tamaulipas. O sea, son gobiernos fracasados, y al final el gobierno federal es cínico y mentiroso. Ese es mi punto de vista. Vamos con la última reflexión del señor juez de distrito en materia federal, don Mariano Suárez. Su señoría, una última reflexión, por favor. Pues mi reflexión del día, y lo quiero anunciar así para decretar: hay que confiar en el Tribunal Electoral, y que hará una interpretación integral, justa, histórica, teleológica del artículo 54 en su párrafo quinto, y que va a concluir con que no haya una sobrerepresentación. Creo que el Tribunal Electoral está diseñado para estos casos. Sí es importante su postura, y yo confío en que son servidores públicos que tienen mucha experiencia en la materia, y esperamos, y todos los mexicanos confiemos en que van a hacer una interpretación, como dice don Demetrio Sodi, que no es nada más leer la Constitución como al texto de la ley, sino todas las circunstancias y las consecuencias que puedan pasar. En ellos está la vida del país, y que no nos pase lo que el país vecino. Esa es mi reflexión, Julio. Totalmente de acuerdo, su señoría, y esperemos que no sea así, que no vayamos rumbo a un Venezuela. Y bueno, pues yo quiero agradecerle a nuestros panelistas, a nuestros analistas, a nuestros amigos, al señor juez de distrito, don Mariano Suárez, a don Demetrio Soy La Tijera, al arquitecto Adrián Alanís Quiñones y al doctor Marco Antonio Baños, su valiosa participación esta semana, y rogarles, si su agenda se los permite, nos acompañen la próxima semana para seguir contrastando, seguir debatiendo, seguir expresando pues un análisis, una opinión imparcial, sin filias ni fobias políticas, pero sí con un análisis contundente, objetivo y profesional. Muchas gracias, les deseo un excelente fin de semana. Que tengan muy buen día. Gracias, señoría. Gracias, Demetrio. Gracias, arquitecto. Muchas gracias. Hasta luego. No le cambie, no le cambie. Ya viene el maestro Nelson Vargas con los resultados de los Juegos Olímpicos. No le cambie. Regresamos.